Hace ya varios episodios del podcast que no contaba una historia sobre un caso de crimen verdadero. Aunque claro, casi todos los episodios tienen su parte de criminalidad, sí es cierto que no me concentraba en un caso tan sangriento como este. El caso de hoy nos lleva hasta Baviera, en Alemania, y nos hace retroceder en el tiempo hasta 1922. Hace más de un siglo que sucedió este caso, y les voy adelantando que hasta ahora no se ha resuelto. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos el escabroso caso de los crímenes de Hinterkaifeck que sucedieron en Baviera, Alemania. La palabra Hinterkaifeck solo se puede aplicar a la escena del crimen que conoceremos en este episodio, ya que no tiene ningún significado. Kaifeck era una villa pequeña a 60 kilómetros de Múnich y Hinter significa detrás, por lo que Hinterkaifeck significaría detrás de Kaifeck. Hinterkaifeck era el nombre de una granja que se había construido alrededor de 1863, en donde se podía encontrar una vivienda, una casa de máquinas y un granero en un edificio grande en forma de L. Además, la granja tenía otra construcción que era donde se guardaban las herramientas. Esta granja le pertenecía originalmente a un hombre del cual no se tiene más información, excepto que era el esposo de una mujer de nombre Cecilia, que después de enviudar conoció a Andreas Gruber, un joven de 26 años con quien se casó y que se convirtió en uno de los dueños de la granja. Existen varias teorías sobre la razón de ser de este matrimonio, y además de que Cecilia y Andreas se hubieran enamorado, se sospecha que la mujer buscaba un hombre que se hiciera cargo de la granja, y que Andreas hubiera aprovechado la viudez de la mujer para acercarse a ella y hacerse con una propiedad. Es así como Andreas y Cecilia se casaron un año después de que ella quedara viuda, y en 1887 nació su primera hija, a quien nombraron Victoria. Los Gruber eran una familia que, si bien no era millonaria, sí podían vivir de manera cómoda, incluyendo la responsabilidad de una recién nacida. Es más, no hay registros de qué era lo que esta granja producía, pero sí se sabe que la familia vivía de manera acomodada, lo cual hizo que llamaran la atención de manera no deseada. Sin embargo, lo que se sabe de esta familia es que no eran muy sociables. No solían asistir a eventos de la comunidad y esto hizo que con el tiempo se crearan rumores bastante serios sobre ellos, a pesar de que algunos pobladores decían que la familia Gruber efectivamente no era muy amistosa, pero sí ayudaban a la comunidad con préstamo de alimentos y contratando a quienes necesitaban trabajo. Algunos de los rumores que se contaba sobre esta familia se centraban básicamente en Andreas, quien era conocido por su carácter duro y su naturaleza abusiva. Es más, se decía abiertamente en la comunidad que el hombre golpeaba constantemente a su esposa, y que cuando Victoria, su hija, llegó a una edad determinada, el abuso físico y sexual cayó sobre ella. Hacia 1890, la familia tuvo una segunda hija, a quien llamaron Sofía, pero que falleció alrededor de su segundo cumpleaños. Esta muerte fue bastante misteriosa, ya que en la comunidad se escuchaban rumores de que Andreas solía encerrar a sus hijas en la bodega de la granja por días enteros cuando las castigaba, y se llegó a decir que el patriarca de la familia habría asesinado a la menor de sus hijas, y que si no fue así, la niña murió por los pésimos cuidados y negligencia de los padres. Con el tiempo, Victoria creció, y por lo que cuenta la historia, ella era mucho más amable que sus padres, y se solía relacionar más con su comunidad. Es así como en 1914, la joven se casó con Carl Gabriel. Sin embargo, este matrimonio no fue nada feliz, ya que el nuevo esposo de Victoria sufría constantes abusos por parte de su familia política, especialmente de su suegro, haciendo que éste regresara a la casa de sus padres poco tiempo después de haberse casado. Es en esa época cuando comenzó la Primera Guerra Mundial y Carl fue llamado para que peleara cerca la frontera francesa, lo cual lo llevó a su muerte. Fueron 2 de sus compañeros los que reconocieron su cadáver, pero por complicaciones en aquel momento, su cuerpo nunca fue entregado a su familia ni enterrado, es decir, desapareció.
Poco tiempo después de que el esposo de Victoria muriera, ésta dio a luz a la hija de ambos, a quien llamó Cecilia en honor a su madre. Durante la guerra, los Gruber pudieron sobrevivir debido a que tomaban medidas muy austeras, como vivir con lo mínimo necesario. Luego, a finales de 1918, Victoria comenzó una relación con Karl Lorenz Schlittenbauer, de 44 años, quien era un hombre muy querido en la comunidad, influyente y que también había enviudado. Cuando Lorenz fue a pedir el permiso correspondiente para casarse con Victoria, Andreas Gruber se negó violentamente. Inclusive llegó a encerrar a su hija en un armario cuando llegó su pretendiente, a quien sacó de la casa amenazándolo con una herramienta de la granja. No obstante, Victoria dio a luz un niño llamado Joseph Lorenz, y ni por esa razón Andreas permitió que Karl fuera parte de su familia, y con el tiempo Lorenz contrajo matrimonio con otra mujer. En cuanto a este niño, uno de los rumores más fuertes fue que Lorenz no sería el padre, sino que habría sido producto de una relación incestuosa de Andreas con Victoria. Pero luego pasó un periodo de tiempo en el que los rumores sobre la familia Gruber dejaron de escucharse en el pueblo, hasta que en 1920 Crescens Rieger renunció a su trabajo como criada de la casa de manera bastante abrupta, ya que según ella, la casa o en general la granja estaba embrujada, ya que había escuchado ruidos y voces extrañas en la casa, además que sentía que alguien la observaba constantemente. Cuando la criada renunció, el carácter hosco y duro de Andreas no le dejó creer la versión de la mujer, pero una vez que ésta dejó la propiedad, él mismo comenzó a escuchar los pasos fuertes y ruidos de los que ella hablaba. Inclusive, Andreas no fue el único que escuchó estos ruidos, ya que Victoria llegó a contarle a uno de sus vecinos que dichos ruidos no la dejaban dormir. El patriarca llegó a contarle a otros vecinos que había encontrado unas huellas en la nieve que venían desde el bosque y que desaparecían en la puerta principal de la casa, pero que no abandonaban la propiedad. Es decir, estas serían las huellas de alguien que habría permanecido en la casa. Después de ese día, sucedieron otros eventos extraños en la granja. Ruidos inexplicables en el ático que Andreas ya había revisado y no encontró nada sospechoso. Desapareció un juego de llaves de la casa, apareció un periódico de Múnich en la puerta de la casa, y recordemos que esta ciudad estaba a más de 60 kilómetros de distancia. Y también Andreas descubrió marcas en la cerradura de la habitación donde guardaba sus herramientas, lo cual significaba que alguien había querido ingresar a la fuerza a ese lugar. Debido a que la antigua criada había renunciado, la familia Gruber contrató a una nueva que llegó a la granja el viernes 31 de marzo de 1922. María Baumgartner llegó con su hermana, quien después de algunas horas se fue de la granja. Ella fue la última que vio con vida a la familia Gruber y a su hermana, ya que durante ese fin de semana un macabro crimen sucedió. Sin embargo, nadie se dio cuenta hasta la siguiente semana, cuando los vecinos se extrañaron al no ver a la familia durante varios días. Cecilia, la hija de Victoria, no fue a la escuela el sábado ni el lunes siguiente. A los Gruber no se les vio en la iglesia el domingo, algo que era bastante extraño, ya que Victoria era parte del coro. El cartero del pueblo también se sorprendió cuando el lunes se dio cuenta de que el correo del sábado seguía en el buzón. El martes 4 por la mañana, Albert Hofner, un mecánico, llegó a la granja para reparar una máquina, y durante las 5 horas que estuvo ahí, no vio a nadie ni escuchó ruido alguno, solo el de los animales y los ladridos del perro, que estaba encerrado en el granero. Hofner no se quedó callado y después de hacer pública su preocupación por los Gruber, 3 vecinos llegaron a la granja esa misma tarde, y lo que encontraron podría ser fácilmente una escena de una película de terror. Cuando entraron al granero, descubrieron debajo de un montículo de heno y paja los cuerpos de Andreas Gruber, su esposa Cecilia, su hija Victoria y la hija de esta, que se llamaba igual que la abuela. Luego, cuando recorrieron la casa, encontraron los cuerpos de Joseph,
quien había sido asesinado en su cama y cubierto con un vestido de su madre, y el de la nueva criada, quien también se encontró en su cama. Se dio entonces el aviso a la policía de Múnich, quien envió a la zona a un equipo de detectives liderados por George Reingruber, pero cuando llegaron se dieron cuenta que iba a ser difícil lograr recuperar evidencias, ya que mucha gente ingresó a la escena del crimen y la había contaminado. La autopsia de los cadáveres se hizo en la misma propiedad y el médico a cargo determinó que todas las víctimas habían muerto de la misma manera. Fueron golpeados con algún tipo de herramienta puntiaguda que podría haber sido un pico o una alcotana. El crimen habría sucedido entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril. Además de los golpes, el cuerpo de Victoria mostró señales de estrangulamiento y se cree que todas las víctimas murieron inmediatamente, a excepción de la hija de esta, cuyo cadáver mostró evidencias de haber sobrevivido varias horas después de haber sido gravemente herida. Inclusive, la joven tenía en sus manos mechones de su propio cabello, por razones que nunca se llegaron a explicar. Casi todas las víctimas estaban vestidas con ropa de cama, excepto Victoria y su hija, quienes estaban aún con ropa de calle. Y algo bastante extraño es que, como se mencionó anteriormente, todos los cuerpos estaban cubiertos de alguna manera. Durante la investigación se encontraron algunos datos extraños. Por ejemplo, la chimenea de la casa se vio funcionar durante el fin de semana, lo que hace suponer que hubo alguien en la casa. También se encontró evidencia de que se consumieron alimentos y durante ese tiempo, además, el ganado fue atendido, alimentado y las vacas fueron ordeñadas. Inclusive el perro de la familia estaba atado dentro del mismo granero y eso supuestamente habría sido realizado por quien o quienes cometieron el crimen. En un principio se presumió que el motivo de los asesinatos fue el robo, ya que se sabía que los Gruber tenían dinero, pero esta teoría se descartó rápidamente al encontrar gran cantidad de este y joyas en la casa. A pesar de las investigaciones, nunca se llegó a descubrir al culpable. Se interrogó a más de 100 personas, algunas como sospechosos y otros como testigos, pero nunca se presentaron cargos contra nadie. Dentro del protocolo, los cráneos de las víctimas se enviaron a Múnich para ser estudiados y, según algunos rumores, se llegó a decir que el equipo involucró a algunos médiums para tratar de resolver el caso. En el ínterin, los cuerpos de la familia Gruber y la criada María fueron enterrados en el cementerio de Weihofen pocos días después, y lamentablemente los cráneos desaparecieron en los bombardeos de Augsburgo durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque nunca se descubrió el culpable, sí se tuvo una lista de sospechosos. El primero fue Lorenz Schlittenbauer, antiguo amante y pretendiente de Victoria, que se suponía era el padre del pequeño Joseph. Aunque se sabía en el pueblo que a Andreas no le caía particularmente bien, este declaró que no tenía motivo alguno para cometer el crimen. Inclusive, con el paso de los años, se siguió sospechando de Schlittenbauer, ya que él había sido uno de los 3 hombres que descubrieron los cuerpos. Además, que el perro de la familia se portó especialmente agresivo con él, y que siguió visitando la granja incluso cuando ya estaba demolida. Es más, cuando la gente o los medios de prensa hablaban de este caso y lo señalaban como el asesino de Hinterkaifeck, Schlittenbauer los llevaba a juicio y siempre ganaba. El segundo sospechoso que se mencionó fue Carl Gabriel, a pesar de que se le dio por muerto en la Primera Guerra Mundial. El rumor que corrió en pueblos aledaños fue que el marido de Victoria no había muerto realmente, sino que sobrevivió, y cuando regresó a la granja y descubrió que su esposa tendría una nueva pareja y que podría ser real la relación incestuosa de esta con su padre, se habría llenado de ira y asesinó a toda la familia. Esto no fue aceptado por los investigadores, ya que entrevistaron a los compañeros de Gabriel que confirmaron que éste habría muerto en combate. Además de estos 2 sospechosos, surgieron otros nombres, como los hermanos Thaler, quienes eran 2 conocidos ladrones de la zona, Joseph Bartle, a quien se le conocía como el panadero loco, ya que había huido de un hospital psiquiátrico y del que no se supo más. También se sospechó de Anton y Karl Bichler, y de George Siegel, quienes habían sido trabajadores de la granja. Es más,
se barajó la posibilidad de que el crimen habría sido debido a posturas políticas, a pesar de que a Andreas no se le conocía afiliación alguna. El caso de los crímenes de Hinterkaifeck se cerró oficialmente en 1955, después de 3 décadas de investigaciones sin resultados concluyentes, a pesar de que el último interrogatorio se llevó a cabo en 1986. Por otro lado, en 2007, alumnos de una academia de policía revisaron el caso utilizando técnicas modernas de investigación criminal y llegaron a la conclusión de que, dado el tiempo transcurrido, la ausencia de pruebas y la muerte de sospechosos, ya el caso es virtualmente imposible de resolver. Aún así, pudieron determinar que uno de los sospechosos de la lista podría ser el culpable, pero no revelaron el nombre por respeto a los familiares que aún estaban vivos. Como mencioné hace unos momentos, la granja de los Gruber fue destruida y demolida por los propios habitantes del pueblo en 1923, y cerca del terreno se ha construido un memorial a las víctimas. A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde los crímenes, recientemente se ha hecho pública una nueva teoría de quién podría haber sido el autor. En 2017 se publicó el libro The Man from the Train, o El hombre del tren, en su traducción al español. En esta obra, los autores Bill James y su hija Rachel McCarthy James reconstruyeron minuciosamente y con abundante información una serie de crímenes ocurridos en Estados Unidos y Canadá entre 1898 y 1912. En esa época, esos crímenes fueron investigados de manera aislada, pero para los autores, el asesino serial culpable de estos crímenes habría sido Paul Müller, un inmigrante alemán sospechoso en uno de los casos y que trabajaba como leñador de manera itinerante, al que se le atribuyen de 59 a 94 víctimas. ¿Pero por qué se sospecha de Müller? Esto es debido a que todos estos crímenes se parecen mucho y también tienen parecidos con las muertes en Hinterkaifeck. Familias enteras asesinadas en granjas o casas aisladas, muertes ocasionadas por golpes con una herramienta, cuerpos que fueron movidos después de las muertes, ausencia de robo, sospechas de que el asesino podría haber estado escondido en la casa o granja antes de cometer los crímenes, presencia de víctimas adolescentes y que al terminar de cometer los crímenes, los cuerpos fueron cubiertos con sábanas, ropas o mantas. Según los autores, Müller también habría sido el autor del crimen en Hinterkaifeck, ya que hay muchos parecidos con los crímenes en Estados Unidos y Alemania. Además que el mencionado desapareció sin dejar rastro después de que la policía encontrara parecidos en 3 de sus últimos crímenes en Colorado Springs y otro en Kansas. Para los James, al Müller sentirse un tanto acorralado, habría regresado a su natal Alemania y, hasta lo que se habría sabido, hizo de las suyas una vez más el 31 de marzo de 1922. Este caso criminal ha inspirado varias obras literarias y películas. Por ejemplo, el periodista de Múnich, Peter Leuschner, escribió 2 libros de tipo crónica documental sobre este caso, siendo el segundo una extensión del primero, que se titularon El caso del asesinato Hinterkaifeck, las huellas de un misterioso crimen. También se puede encontrar una obra titulada Tanot, donde se cuenta la historia de esta granja, aunque cambia los nombres de las personas involucradas. En cuanto a otra ficción basada en los asesinatos, Pierre Magnan escribió La casa asesinada, que cuenta la historia desde la perspectiva de una de las víctimas que sobrevive al atentado y regresa a la casa ya de adulto para investigar el crimen. Además, se pueden encontrar 3 películas sobre estos crímenes que tuvieron todas el nombre de la granja como título y se estrenaron en 1981, 1991 y 2009. Cuéntenme en las redes sociales en @lugaresmisteriosos el podcast y en la app de Spotify si es que conocían el caso, y si son oyentes conocedores del podcast, déjenme saber si es que no les hizo recordar el de los asesinatos de la casa de Villisca, que conocimos en la primera temporada. Si no lo han escuchado aún, es el número 10.
Si este episodio les ha gustado, recuerden recomendárselo a quienes ustedes crean que lo disfrutarán y también compartirlo en sus redes sociales para que así llegue a más personas. No se olviden de seguir al podcast en Instagram y Facebook y de calificarlo en Spotify y Apple Podcast si es que aún no lo han hecho. Si es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy una cálida bienvenida y espero que se suscriban en la app donde lo escuchan para que les llegue una notificación cada vez que se estrene un episodio nuevo. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.